Gracias por estar de vuelta. Recuerden que estamos en La Octava, en el canal 8.1 de Teleabierta y también en los sistemas de televisión de paga como Axtel, Easy, Total Play, donde nos encuentran en el canal 8, en radio en el 88.1 de FM y en televisión en vivo digital por el canal de YouTube de La Octava. Desde luego también nos encuentran en redes sociales, La Octava Digital en Twitter y mi cuenta personal Hernán Gómez B. Síganos también en Instagram en la cuenta de La Octava Digital. Bueno, y aunque parezcan nuevas, ya tienen casi 150 años de haber sido inventadas las celdas fotovoltaicas y las turbinas eólicas. Sin embargo, siguen generando solo 7% de la electricidad en el mundo. Con el acuerdo para dar certeza y garantizar el suministro de energía eléctrica emitido por el Centro Nacional de Control de Energía, parecería que el gobierno deja de apostar por las energías eólicas y fotovoltaicas, por lo que hay posturas encontradas que vamos a revisar esta noche. Por lo pronto, les dejamos este material que preparó el equipo de producción. Vamos a ver esta cápsula. Ante los efectos negativos del cambio climático global y el agotamiento de los combustibles fósiles, la transición hacia energías renovables es cada vez más acelerada. La energía eólica suele considerarse la más viable para sustituir gradualmente a los hidrocarburos. Hasta ahora la generación de energía eólica ha mostrado varias virtudes. Se trata de un recurso inagotable que, por su nula emisión de gases de efecto invernadero, coadyuva en la lucha contra el cambio climático. Aún así, a pesar de que hoy puede representar una fuerte inversión, se especula que en el futuro pueda resultar más barata que los combustibles fósiles. Sin embargo, las empresas dedicadas al sector tampoco están exentas de polémica. De acuerdo con varios activistas en la zona del Istmo de Tehuantepec, los parques eólicos mexicanos aportan poco o ningún beneficio económico a las comunidades locales. Pueden replicar el daño ambiental y el mal manejo de las comunidades originarias, típicos del sector de combustibles fósiles. A pesar de que la ley mexicana contempla el voto decisivo de las comunidades indígenas en estos proyectos, varios locales han señalado que la información que les dan las empresas suele ser engañosa. En algunas comunidades como Unión Hidalgo, algunas personas han tenido que trasladarse por el acaparamiento de espacio de los proyectos de estas empresas. El debate sobre las energías renovables se agudizó a finales de abril, cuando la Secretaría de Energía publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que impedía a las empresas de energías renovables realizar pruebas para la construcción de plantas eólicas. El acuerdo desencadenó amplias tensiones entre las empresas del sector y el gobierno federal y finalmente este último dio marcha atrás al acuerdo de la semana pasada. Bueno, ahí está este material sobre energías limpias, que es el tema sobre el que hoy queremos conversar. Y para eso invité hoy a dos representantes de organizaciones sociales y a un legislador federal. Está con nosotros Paul Alejandro, que es director general de Ombudsman Energía México, que ha sido un defensor de las energías limpias desde hace varios años. Está también Alejandra Anquieta, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, quien ha sido reconocida por su ardua labor en la defensa de los derechos humanos, principalmente de las comunidades originarias, algunas de ellas afectadas por grandes proyectos como los de energía eólica. Y está también el senador por Morena, Martí Batres, quien hoy precisamente escribió un artículo titulado Petróleo, Refinación y Desarrollo, donde no hablaba de energías limpias, más bien hablaba de la importancia de no perder de vista pues justamente proyectos relevantes como es el de Dos Bocas. Digamos, él sostiene que seguir refinando petróleo es importante. Quiero plantearles una primera pregunta. A veces se piensa que las energías renovables son buenas en sí mismas. Y a mí me gustaría que hoy tratáramos de ver el debate desde un ángulo diferente. Mi primera pregunta quizás es si no estamos tal vez idealizando las bondades de las llamadas energías limpias y dejando de ver
algunas cuestiones que a veces, pues como por ejemplo puede ser en qué manera pueden estar afectando a las comunidades o perder de vista que las energías limpias a veces no son tan limpias. ¿Cómo ves tú el tema? Y empiezo contigo, si te parece, Alejandra Anchieta. Bien, muchísimas gracias, Hernán. Primero, un saludo al senador Martí y a Paul. Es un placer compartir con ustedes Igualmente. Este foro y también un saludo a tu auditorio, Hernán. Gracias. Mira, me parece una pregunta muy relevante, principalmente en el momento en donde se está dando una polarización respecto de un tema central en este momento en el país y me parece que en el mundo, ¿no? Creo que la pregunta sobre la idealización de las bondades de la energía eléctrica, de la energía renovable tendría que estar basada principalmente en cuál es el modelo de desarrollo que permite que cualquier sistema de generación de energía está basada en el respeto de los derechos humanos, ¿no? Que incluye, por supuesto, el derecho al medio ambiente de todas las personas, pero que tiene que estar también ligada de manera interdependiente a otros derechos fundamentales que en este momento también se vuelven derechos centrales, como el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho, por supuesto, en el contexto de la pandemia, el derecho a la salud. Y todo esto implica una política pública integral, intersectorial también, y que tenga el respeto no solo de estos derechos que menciono, sino también tenga una perspectiva de respeto, por ejemplo, a el derecho a la tierra de las mujeres, ¿no? El acceso desigual al trabajo entre hombres y mujeres. Es decir, no creo que se está haciendo un debate en términos de si la transición energética tiene que ser únicamente desde la perspectiva de la energía renovable o si tiene que ser una transición energética integral. Alejandra, déjame detenerte ahí, que hace unos días escribiste, la energía limpia no es opción cuando está desarrollada desde el mismo esquema que la energía fósil, despojando el territorio de los pueblos indígenas. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con esto? Sí, mira, yo como tú ya decías hace un momento, soy directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es una organización de defensa de derechos humanos. Tenemos 14 años en la defensa de la tierra, el territorio de comunidades agrarias y pueblos indígenas cuando son afectadas por presencia de empresas transnacionales. Uno de los casos más importantes que nosotros venimos acompañando desde hace 10 años es el caso de la comunidad agraria, pero también pueblo indígena zapoteca en el Istmo de Tehuantepec, que pues es una zona icónica en el tema sobre las energías renovables, principalmente porque en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, el nivel de energía que se produce a partir del aire es uno de los mejores niveles a partir de los rankings mundiales de energía renovable. En el Istmo de Tehuantepec se han establecido ya alrededor de 27 parques de energía renovable que son propiedad de diferentes empresas de capital transnacional. Y uno de los casos que estamos nosotras acompañando en la defensa de la tierra y del territorio es el caso de la comunidad de Unión Hidalgo, que como decía hace un momento son pueblo indígena zapoteca, y que ya tienen en su territorio varios parques eólicos que son propiedad, por ejemplo, de Renovalia, y que están peleando por el derecho a una consulta libre, previa, informada, y que se ha respetado su derecho al consentimiento informado frente a la posibilidad de la construcción de un parque, de otro parque más de energía renovable, propiedad de Electricité de France.
Claro. Lo que hemos nosotras corroborado, por supuesto, a partir de documentación rigurosa y a partir de litigio, es que pues se han generado los permisos de generación de energía sin que se dé la consulta de manera previa y sin que se dé en condiciones de libertad y que sea culturalmente adecuada. Se inició la consulta hace ya, desde el año pasado, y esta consulta es solo un ejemplo de otras consultas que se han desarrollado como un ejercicio de mero trámite y no necesariamente como un ejercicio de respeto irrestricto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que la propia Constitución establece y que además convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el convenio 169, también establece con mucha claridad cuáles tendrían que ser los principios que el Estado mexicano debería seguir para permitir este tipo de proyectos, ya sea de energía renovable o hidroeléctricas o cualquier otro proyecto llamado de desarrollo. Claro, Alejandra, ¿me permitías darle la palabra un momento a Paul? Claro, por supuesto. Quisiera, Paul, preguntarte, Paul Alejandro, si mi pregunta de entrada era si no hemos idealizado las energías limpias y si las energías limpias son buenas en sí mismas o hay que analizar caso por caso, ver de proyecto a proyecto. ¿Qué te dicen estas reflexiones que está haciendo Alejandra, por ejemplo? Pues mira, de entrada decir que, bueno, de entrada el primer idealizado creo que soy yo, pero fuera de eso es decir, no son perfectas, claro, todo tiene áreas de oportunidad. Todo lo que dice Alejandra me parece bastante atinado, es decir, existen procedimientos que se deben ir mejorando y que se podrían mejorar. Si bien ha habido violaciones en muchos lugares, en otros lugares se ha tratado incluso de establecer principios como los principios de Ecuador o tratar de establecer mecanismos que ayuden a mejorar y respetar, digamos, las condiciones de la gente. Pero fuera de eso, más allá, creo que como bien dices, hay que analizar caso por caso y eso es quizá el gran tema que tenemos ahorita, porque tendemos a ver esto como una gran etiqueta. Agarramos el cesto, le ponemos privados, /renovables y metemos ahí toda una serie de problemas que son distintas en sí mismas. Por ejemplo, los autoabastos, si son los que tienen, digamos, un tema de transmisión o de tarifas o pagos de servicios no conexos, conexos, no es lo mismo que el problema que tienen los PIEs, que son a los que se les podría acusar de contratos leoninos. Entonces, son dos diferentes problemas que no le pegan a todos por igual. Entonces, hay que ir caso por caso y definir a qué se está refiriendo cuando uno dice es que no pagan transmisión, o es que no pagan exactamente la misma transmisión, o es que no pagan la misma cantidad que deberían pagar, o pagan servicios conexos o no los pagan. Todos los participantes post-reforma, todos los suministradores calificados y básicos, generadores, pagan tarifa de transmisión, pagan tarifa de servicios conexos, pagan todo lo que está en el mercado. Entonces, por unos no podemos meter a todos dentro de una misma canasta, hay que revisar caso por caso y abrir la discusión. ¿Por qué? Porque me toca ir a un corte, ¿me permitirías ir a un corte y ya estamos de vuelta? Perfectísimo. En un minuto regresamos, aguántenme por favor un minuto, ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en La Octava y estamos platicando con el senador Martí Batres, con Paul Alejandro y Alejandra Anchieta. Martí, pareciera que hay una preferencia de este gobierno hacia los combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables o energías limpias. Incluso se advierte, si no un desprecio, sí un cierto desinterés hacia las energías limpias. El propio Porfirio Muñoz Ledo escribió un artículo hace algunas semanas. Sin embargo, tú hoy insistes en la importancia de construir una refinería y dices, frente a la caída de los precios internacionales del petróleo crudo, la mejor estrategia hacia el futuro es la refinación masiva del mismo. Déjame tratar de adivinar por dónde creo que va tu postura. Me imagino que lo que estás viendo es que no podemos todavía adelantar el fin de los combustibles fósiles cuando todavía
tienen una importancia en el mundo, incluso en términos geopolíticos. No sé si por ahí más o menos va tu argumento, senador. Ese es uno, pero hay varios argumentos que expongo en el artículo de hoy. Por un lado, hay una importancia geopolítica, pero por otra parte, el petróleo sigue siendo una enorme riqueza. No obstante, precisamente por razones geopolíticas, se han caído los precios del petróleo. Entre vender el petróleo crudo al exterior y comercializar gasolinas, procesar gasolinas y comercializarlas, hay una gran distancia económica. Le conviene más a México agregar valor al petróleo, procesarlo para sus propios usos nacionales y, en su caso, comercialización exterior, que estar vendiendo petróleo crudo. Es más, con la caída de los precios del petróleo, el petróleo crudo vale menos y, sin embargo, sería para el país un gran apoyo contar con gasolinas propias y a menor costo. Y por otra parte también, en general, agregar valor a las materias primas constituye la mejor manera de aprovecharlas. Los países que han tenido materias primas abundantes y las han dilapidado vendiéndolas al exterior, lo han pagado después porque han hecho depender su economía, sus ingresos, sus exportaciones de esas materias primas sin aprovechar históricamente su desarrollo. Incluso hay críticas al respecto sobre la relajación fiscal de otros sectores, sobre la dependencia fiscal respecto de ese tipo de materias primas, por poner un par de ejemplos, o el gasto, el crecimiento del gasto corriente o el gasto emergente a partir de los recursos que provienen de esas materias primas. Entonces, creo que lo mejor estratégicamente por esas razones es procesar el petróleo, agregarle valor, y esto va a ser el mejor apoyo para nuestra economía nacional. Los argumentos son esencialmente económicos. No hablo en contra de las energías renovables o limpias, ese es otro debate, sino de aprovechar mejor lo que tenemos actualmente. Fíjate que hoy o ayer el titular de CFE, Manuel Bartlett, se refirió al negocio de las energías limpias como un fraude. Hablaba del negocio, pero dice que la energía eólica y la energía solar son intermitentes, que no generan todo el tiempo. Y dice, cuando no hay sol, cuando no sopla el viento, no hay electricidad. ¿Qué pasa? Se pregunta y él mismo dice, instantáneamente tienen que ir a entrar las máquinas y eso genera que la CFE las esté subsidiando. Ahí pareciera haber una cierta crítica al papel de estas compañías. Bueno, es cierto lo que dice el director de la Comisión Federal de Electricidad. Incluso ahondando todavía más, podemos agregar que la electricidad que producen estas empresas transnacionales de energía eólica tienen sus cuotas garantizadas, es decir, se les compra garantizándoles que van a tener un pago por su producción. En realidad, pues esto no tiene que ver con el libre mercado, están dependiendo del Estado de diversas maneras. El Estado está sosteniendo a estas empresas. Yo no digo que no deban de existir, pero veo dos datos importantes de análisis en retrospectiva histórica. Por un lado, que no hay inversión pública en las energías eólicas y solares, es decir, que estas energías renovables se le entregaron prácticamente a las empresas transnacionales y el Estado no intervino a lo largo de las décadas pasadas en la generación de estas energías, como si fuera algo propio de las de empresas extranjeras, empresas privadas extranjeras. Aquí, déjame detenerte ahí, senador. Me gustaría escuchar la opinión de Paul sobre esto que está diciendo el senador Martí Batres. Bueno, de entrada a comentar que
digamos, antes de la reforma energética había un modelo anterior y todos estos elementos, digamos, del modelo anterior es lo que estamos vislumbrando que tiene o que podría tener este tipo de preocupaciones, ¿no? Por un lado, el tema de autoabastos, que si no pagan transmisión, es un tema muy complicado para ponerlo en la mesa, pero fuera de eso es una cuestión, esto para mí reduce el rol tan estratégico que tiene el SENACE, porque finalmente el SENACE tiene la responsabilidad de estabilizar el sistema. Decir que por la baja demanda no se puede estabilizar renovables es como decir que no pueden estabilizar un domingo, un 1 de enero, un 25 de diciembre, Semana Santa. La caída real del sistema ahorita son 10% de demanda, no es algo que no pueda manejar el SENACE, y tienen los controles exactos para saber dónde se está entregando energía solar, eólica, en qué momento, y hasta hacen límites artificiales con tal de que no entre suficiente energía para permitir, digamos, que haya una entrada adecuada al sistema. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es hay que ordenar el debate. Sí, mucho de lo que se dice es, digamos, parcialmente cierto, pero hay que entender a qué tipo de jugador se trata. Se trata de un jugador PIE, se trata de un jugador autoabasto, se trata de un jugador subasta eléctrica, se trata de una regulación por confiabilidad o se trata por una regulación por confiabilidad de ingresos para CFE. Mira, nada más déjame ponerte un último ejemplo para no alargarme con esto. Transmisión, que ha sido el tema. El año pasado, CFE Transmisión, la subsidiaria de transmisión, recibió de utilidades 18,000 millones de pesos. CFE, Suministro Básico, recibió 75,000 millones de pesos en subsidios. El director de CFE decía que necesitábamos 100,000 millones de pesos para expandir la red. Ahí están. Entonces, no, es la única empresa eléctrica que recibió subsidios del Estado. Paul, lamentablemente se me terminó el tiempo, pero quisiera pedirles a cada uno de ustedes en un minuto, si me pudieran decir hacia dónde creen que debe dirigirse la política energética en lo que, digamos, en los próximos años, en este sexenio. Empezamos contigo, Alejandro. Pues mira, yo creo que una política pública realmente efectiva debería diseñarse a partir de un enfoque de derechos humanos, ¿no? Que en primer término debe visibilizar pues las violaciones o los abusos que los proyectos de energía eólica, por solo dar un ejemplo, han generado en las comunidades. En las comunidades mexicanas, que al final de cuentas son las que terminan pagando la generación eléctrica. El no hacerlo solo va a incrementar la situación de discriminación estructural en que se encuentran pueblos y comunidades indígenas, y me parece que en el contexto de la pandemia mundial que estamos viviendo, generar estos debates solo desde la perspectiva del mercado y no desde una perspectiva integral nos va a llevar a una debacle mucho más grande, que no es solo la económica, es también una debacle de la democracia, de una democracia en donde las comunidades realmente participen y sean las primeras beneficiadas de la industria de energía renovable o de cualquier otra industria en la que se base la economía nacional. Gracias, Alejandra. Senador Martí Batres, por favor. Bueno, en primer lugar se tiene que ver con un planteamiento integral de la cuestión energética. Deben aprovecharse todas las energías renovables y las energías no renovables, de manera complementaria, de manera integral, con visión de futuro. No creo que haya que satanizar las energías no renovables, ni creo que haya que idealizar las energías renovables. Y por otro lado, me parece que hay que tener dos puntos de vista en cuenta. Uno, el desarrollo económico nacional, y dos, el desarrollo armónico con las diversas regiones del país. Suscribo lo que dice Alejandra, se debe tener en cuenta las comunidades indígenas, porque estas se pueden sentir tan agraviadas de una u otra manera, y el hecho de que unas industrias sean industrias de energías limpias no quiere decir que sean menos agresivas, sobre todo tratándose de inversiones extranjeras, pueden ser igual de agresivas y despojar a las comunidades de sus tierras que inversiones de otra naturaleza de energías no limpias. Entonces, hay que tener en cuenta desarrollo económico nacional, integralidad en el aprovechamiento de las diversas energías y respeto a los derechos de las comunidades indígenas. Gracias, Martí Batres. Paul, Alejandro, tienes la última palabra.
Pues qué te digo, Hernán, me encanta coincidir con Alejandra y con Martí. La verdad es que sí se requiere revisar la política de manera integral, paso por paso, con una visión de derechos humanos, qué mejor. Y la verdad es que mi único comentario al final sería, el futuro del sector energético va a ser renovable, así como fue en algún momento el queroseno sustituyó el aceite de ballena y como los LED sustituyeron la bombilla, los paneles solares en todas las casas, en todos los techos, hasta incluso en las comunidades, en los lugares agrícolas, digamos en estaciones agrarias, van a terminar sustituyendo, eso te lo puedo garantizar. Muy bien, Paul Alejandro, Martí Batres, Alejandra Anquieta, les agradezco mucho por haber participado de esta conversación. Muy buenas noches a los tres. Muchas gracias, Hernán. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Paul, Alejandra. Buenas noches. Y Gracias, ustedes también.